Plinton 322 es el nombre de una tablilla sumeria de más de 3.800 años de antigüedad. Es toda una curiosidad porque es uno de los textos más antiguos que se conocen y en consecuencia estamos frente a los inicios de la historia. Pero lo perturbador de Plinton 322 es que allí se describen una serie de ternas pitagóricas en notación hexadecimal, y esto ha llevado a que varios historiadores comiencen a plantear dudas sobre la existencia de Pitágoras, cuando en realidad deberían plantear dudas a la historia en general. Porque esa misma historia es la que nos ha pintado al hombre de la prehistoria como un ser muy primitivo, casi hasta con pelos en la cara, cuando existen múltiples evidencias de que eso no fue así. Y una de ellas proviene básicamente de los textos platónicos y neoplatónicos, donde sí vamos a ver un profundo respeto por el conocimiento ancestral. Y quisiera empezar este video, que está plagado de matemáticas, con una cita a Plutarco, uno de los primeros neoplatónicos, que de alguna manera comprende la forma de sentir de una escuela que lamentablemente hoy ya no existe. Me encanta la frase de Plutarco porque de alguna manera resume ese tono contestatario tácito neoplatónico contra la retórica hegemónica. De hecho, la frase se parece mucho al primer verso de las Rapsodias, que dice: cantaré para conocedores, cerrar las puertas profanos. Y uno aquí puede preguntarse, bueno, pero ¿y quiénes son los profanos? Por ahí alguien no iniciado en algún ritual esotérico o en alguna liturgia, o simplemente alguien que no domina una materia. Rapsodia, a su vez, quiere decir ensamblar una canción. Y para ensamblar una canción se requiere un conocimiento bastante preciso de la métrica musical, para lo cual es indispensable la geometría. O bueno, al menos ellos empleaban la geometría para comprender la música, ¿no? En particular el monocorde. Pero lo cierto es que parece que al fundar la academia, Platón colgó este cartel. Digo creo porque no estoy seguro, primero porque no soy griego y segundo porque lo descolgaron, pero aparentemente el cartel decía: el que no sabe geometría que no entra a esta casa. He ahí los profanos de Platón. Y lo cierto es que si tú hoy preguntas quién descolgó el cartel, te vas a encontrar con la absoluta nada. Ni siquiera se lo han planteado, nadie sabe, no, nada. Pero la respuesta a esa pregunta parece tenerla nuevamente otro neoplatónico, como es Rafael en su obra La Escuela de Atenas. Ahí, del lado de los protopitagóricos, vamos a ver una discusión entre Sócrates y Alejandro Magno, donde Sócrates le enumera las razones por las cuales no lo quiere en la academia, y seguramente la primera de ellas es que todavía no aprobó geometría. El resto uno se las puede imaginar porque es el inicio del patriarcado, y Hipatia, un poco más abajo, parece advertirlo ya por su cara de espanto, ¿no? De Hipatia no se conservan textos, ni tampoco se conservan los nombres del resto de las mujeres que aparecen en la pintura, que son unas cuantas, y que no parecen estar ahí para servir café. Pero lo que sí sabemos de Hipatia es que fue la última representante de una escuela de pensamiento que se remonta al Paleolítico, y por eso Rafael la sitúa junto a Pitágoras, Parménides y Heráclito. Obviamente los personajes son anacrónicos, pero todos ellos son muy respetuosos del conocimiento geométrico ancestral, que fue lo que se perdió al descolgar el cartel. Y un fragmento muy pequeño de ese conocimiento vamos a intentar recuperar en este video, pero para eso vamos a ir a buscar nuevamente entre las sugerencias de Rafael, el Timeo. Timeo es la obra cosmológica de Platón, y allí Timeo describe cómo el demiurgo tuvo que valerse de las leyes inmutables de la matemática para darle curso a la creación. En cierta parte del libro hace una descripción de cómo los medios armónicos entre las series geométricas de 2 y 3 se van alcanzando unos a otros, lo que en música se conoce exactamente como el círculo de quintas. Y de golpe comienza a hablar de las órbitas planetarias y advierte que los planetas que nosotros vemos moverse más lento de la Tierra
en realidad son los más rápidos. Y para ello establece dos círculos, uno que se corresponde con la órbita de la Tierra y otro que se corresponde con la órbita de Saturno, que es el más lejano de los planetas que podemos ver a simple vista, y en consecuencia el límite exterior en la cosmovisión del Paleolítico. Pero en medio de esa transición entre la música y los planetas se cuelga con una frase que es muy interesante y dice así: colocó un círculo en el interior y otro en el exterior y proclamó que el movimiento exterior correspondía a la naturaleza de lo mismo y el interior a la de lo otro. Mientras la revolución de lo mismo le imprimió un movimiento giratorio lateral a la derecha, la de lo otro la hizo girar en diagonal hacia la izquierda y le dio el predominio a la revolución de lo mismo y semejante, pues la dejó única e indivisa. Qué belleza, ¿verdad? Lo que viene es más fascinante, pero no nos vayamos del tema. ¿Qué nos quiere decir Platón con lo mismo y lo otro? Lo mismo es la unidad y lo otro es la diversidad. Y la única manera que tiene lo mismo de generar diversidad es a través de lo semejante, no del idéntico. Y esto aplica en primera instancia a la geometría. Pero para entenderlo hay que pensar en radianes. Y en realidad es más fácil, solo hay que imaginar una piola y en este caso vamos a imaginar una piola de radio del largo pi/2 enroscada a una circunferencia radio 1. Al tirar del extremo habremos dividido la piola en dos partes, una estirada que llamaremos h y otra curva que llamaremos θ. Sabemos que h y θ siempre suman pi/2, así que podremos afirmar que h tiene la misma longitud del arco complementario de θ, al que llamaremos delta. En consecuencia, h coincide con la variable que le pasamos a las funciones seno y coseno, ¿verdad? Como se puede apreciar, ambas funciones varían a ritmos desfasados y precisamente en un octavo de vuelta es que ambas devuelven el mismo valor. En ese punto la parte estirada tiene la misma longitud que la parte curva, es decir, pi/4. Cabe preguntarse entonces, ¿qué particularidad tiene pi/4 para que aplicado a dos funciones distintas me devuelva el mismo valor? Para responder esa pregunta tenemos que valernos de un par de circunferencias auxiliares de radio 1. La primera la vamos a ubicar en el extremo estirado de la piola y en la intersección de esta con el eje Y ponemos la tercera circunferencia. Ahora podemos afirmar que la longitud de h coincide con el seno de alfa y con el coseno de beta. En consecuencia, alfa y beta serán complementarios a lo largo de todo el recorrido. Esto nos permite visualizar además en simultáneo los arcos que generan las funciones seno y coseno para una misma magnitud. Ahora bien, si comparamos el arco alfa con el arco gamma, entonces la situación es diferente. Estos arcos solo serán complementarios en un punto del recorrido. Y ese es un punto muy particular, ya que si gamma es complementario de alfa, entonces por transitiva también es igual a beta y podremos afirmar que es el único punto donde el segmento h coincide con el seno de alfa y con el coseno de gamma, que en este caso es el arco complementario. Esto es precisamente lo que estábamos buscando, ¿verdad? Es decir, una longitud de piola que me devuelva el mismo valor en ambas funciones. ¿Y qué necesitamos para que gamma y beta sean iguales? Que estos dos triángulos sean semejantes. Y según tales solo serán semejantes si a sobre h es igual a h sobre 1, lo que implica que h cuadrado es igual a a. Pero por Pitágoras sabemos que a cuadrado más h cuadrado es igual a 1, así que sustituyendo h vamos a llegar a que a cuadrado más a menos 1 es igual a 0. Si ahora aplicamos la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, nos va a quedar que a es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Oh my god, esto es la divina proporción. Y más en concreto es la media razón, es decir, 1 sobre phi. Y si a vale 1 sobre phi, entonces h tiene que valer 1 sobre raíz de phi. Y como además h coincide con pi/4, que fue lo que desenroscamos, entonces podemos concluir sin temor a equivocarnos que pi no tiene más remedio que valer 4 sobre raíz de phi,
y eso me da 3,1446, lo que difiere en 3 milésimas con el número que se da a conocer oficialmente a pi. Pero lo divertido del caso es que el valor de pi a Platón no le preocupa. No vas a encontrar ni una referencia metafórica al número, y sin embargo sí hace una descripción muy precisa del número phi, al que llegamos a través de la comparación entre lo mismo y lo semejante. No hace falta más, esa es la verdad. Pero para comprender lo que sigue vamos a tener que recurrir al análisis. Y lo primero que vamos a hacer es definir una función p de x en honor al maestro Pitágoras, que va a ser p de x es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, y su dominio va a estar comprendido entre menos 1 y 1, dibujando una semicircunferencia que bien podemos considerar lo mismo, ¿no? También en el primer cuadrante y a modo de referencia vamos a dibujar un arco de circunferencia de longitud x a través de las funciones seno y coseno de x. Y de esta forma ahora podemos ver lo que le ocurre a la misma longitud en línea recta y a lo largo de un arco. Si comparamos entonces ambos triángulos podremos ver que en pi sobre 4 la relación entre los catetos del triángulo de la izquierda es 1, y según vimos en la primera parte, el de la derecha tiene que ser el cuadrado. Así que vamos a escribir una función m de x igual a x al cuadrado, y en la intersección con p de x obtendremos el punto de semejanza, es decir, la media razón. Pero resulta que existen dos funciones con dimorfismo sexual en el sentido órfico que satisfacen este punto de encuentro. El cuadrado es uno de ellos y obviamente tiene carácter masculino. La función femenina, que llamaremos f, se corresponde con la derivada del arco tangente, es decir, 1 sobre x al cuadrado más 1, y si la dibujamos veremos que también pasa por ese punto. Pero, ¿por qué la derivada del arco tangente? Resulta que el arco gamma coincide con el arco tangente del cociente entre p de x y su imagen, es decir, x. Y a su vez, la pendiente de la tangente en ese punto a la función arcotangente es precisamente la derivada. Y resulta que el estudio de esa pendiente es parte de un consejo expreso pitagórico que veremos más en profundidad en el próximo capítulo y que tiene que ver con las ortogonales. En resumen, y para ir cerrando, lo que podemos decir que pi sobre 4 es un valor tan particular que es capaz de resolver esta triple identidad, ¿no? Y anda a despejar eso. Pero, ¿qué pasa si empleamos la constante que nos propone Platón? Ya se comienza a simplificar las cosas, ¿verdad? Vamos a operar un poquitito más. En el primer miembro juntamos los términos dentro de la raíz, y en el segundo podemos sustituir 1 sobre phi por phi menos 1. Ahora también podemos hacer algo similar en el primer miembro, sustituyendo phi menos 1 por 1 sobre phi. Y listo. Por eso pienso que teniendo una constante de tipo dual que puede representar a lo mismo y a lo semejante, ¿qué necesidad tenemos de usar pi? De hecho, yo creo que Platón y su escuela hubieran considerado a pi como una constante de carácter oscurantista, porque le da forma solo a uno de los fractales y es el más simple de ellos. En tanto, phi le da forma a todos los fractales y son unos cuantos. Como también pienso que hubieran sido grandes admiradores de Gauss y Euler por haber desarrollado un lenguaje tan simple y complejo como los números complejos, y también con Juliá y Mandelbrot por ir a buscar donde ellos proponían. Los números complejos son simplemente puntos del plano con dos coordenadas. Una que se corresponde con el eje X a la que llamamos parte real, y otra que se corresponde con el eje Y a la que llamamos parte imaginaria, y por eso le agregamos el operador Y. Asimismo, la distancia al origen de cada complejo se denomina módulo. La ventaja es que ahora nosotros con estos puntos podemos operar aritméticamente, es decir, los podemos dividir, sumar, restar, elevar al cuadrado, lo que sea. Y básicamente lo que estás viendo es la transformación sucesiva de todos los puntos del plano según la ecuación z igual a z cuadrado más otro número complejo c, cuyo valor determina la forma del conjunto de Juliá.
C, digamos que es la conexión con el arte, ya que su posición depende simplemente de tu antojo. Para C igual 0, el conjunto de Juliá es una circunferencia, pero a medida que nos alejamos del origen, el conjunto de Juliá adquiere diferentes formas. Y las más interesantes, es decir, aquellas que tienen aspecto orgánico, se encuentran en la periferia del conjunto de Mandelbrot, que se define como todos los posibles valores de C para los cuales el conjunto de Juliá se ve. Pero para entender estas transformaciones, definitivamente lo más fácil es ir a GeoGebra, que es donde estamos ahora. Y lo que vamos a hacer es definir un complejo en forma polar, es decir, su distancia al origen más un arco determinado, ¿no? Y para eso vamos a establecer dos deslizadores. El primero, que llamaremos R, variando entre 0 y 2 a intervalos de una milésima, que se va a corresponder con el módulo del complejo, ¿no? El segundo deslizador vamos a llamar T, variando entre 0 y 7, intervalos también de una milésima, y se va a corresponder con la longitud del arco. Luego vamos a escribir un complejo M igual a R por coseno de T más R por el seno de T por I, lo que hubiese sido equivalente a escribir R por E a la TI según la identidad de Euler, ¿no? Si ahora hacemos variar T, entonces M rota, y si T llega a 1, habremos desenroscado un radián, ¿no? Pero para establecer transformaciones al estilo Mandelbrot, vamos a escribir secuencia de M elevado a la U para una variable U entera entre 1 y 10. Y ahí aparecen las transformaciones. Como vemos, si ahora hacemos variar el radio para radios mayores a 1, las transformaciones se salen de plano, que es lo que Juliá define como comportamiento caótico, y para radios menores a 1 las transformaciones convergen al origen. Pero si queremos que las transformaciones se mantengan en todas a la misma distancia del origen, entonces no tenemos más remedio que fijar el radio en 1. Según vimos, las transformaciones al cuadrado tienen un carácter masculino, ¿no? Pero, ¿qué sucede si sometemos a M a transformaciones de tipo femenino, que en nuestro caso había sido la derivada del arco tangente? Y para eso vamos a escribir secuencia de 1 sobre M elevado a la U más 1, con la variable siendo U, variando entre 1 y 10, y surprise. Ahora, todos los complejos tienen parte real un medio, y si lo animamos, la línea se mantiene. Si te gusta la matemática pesada, habrás notado que caímos de lleno en el meollo de la hipótesis de Riemann, ¿no? Uno de los pocos problemas matemáticos que quedan sin resolver y por el cual el Instituto de Matemática Clay ofrece $1 millón. En el próximo video vamos a incursionar más en profundo sobre este asunto, y si bien no sé si tenemos una solución, al menos vamos a poder demostrar que Teteto, un hombre sabio entre los sabios en la época de Sócrates, tenía una hipótesis que va a arrojar mucha luz sobre la hipótesis de Riemann. Y lo más sorprendente es que esa hipótesis tiene que ver con las ortogonales de las que tanto hablaban los artistas neoplatónicos, léase Mondrian, Torres García, etc. Son muchísimos, y que de alguna manera tratan de descifrar un mensaje que viene de muy profundo en el Paleolítico, y que bueno, esperemos que si les gusta el tema no se pierdan el próximo video.